Primero que nada, quisiera aprovechar para agradecer a todo el equipo de Piso 16 por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que realizo en Ediciones Manivela. Como egresada orgullosamente de la UNAM, estoy muy feliz de regresar a mi alma mater y poder compartir con mis colegas del ámbito cultural y las artes mi historia. Tuve oportunidad de revisar sus perfiles, así que quisiera felicitarles por todo su esfuerzo y compromiso que ya está en sus proyectos y que ya ustedes llevan a cabo. Estoy segura que aprenderé mucho de ustedes. Muy bien. Antes de empezar, quisiera fijar una expectativa realista respecto a esta charla. Primero que nada, no tengo todas las respuestas y tampoco tengo la receta secreta para resolver todos los problemas. Parto de la idea de que los aciertos o los éxitos son el resultado de un proceso de aprendizaje donde se cometen errores y que es necesario darnos la oportunidad de experimentar. Por otra parte, quisiera hablar sobre lo difícil que es abordar el tema del dinero. Y me refiero en todos los niveles, no solo en la gestión cultural, ya sea por nuestra formación en las humanidades, por nuestro contexto social o nuestros ideales, nos cuesta trabajo abordar los temas económicos. No se preocupen, aquí no vamos a delatar el estado financiero de nadie, tampoco se trata de eso. Pero por un momento pensemos, por ejemplo, lo difícil que es explicar a tu pareja, a tus amistades o a tu familia que no estás logrando las metas que tenías en la vida, como por ejemplo tener una casa propia, obtener un ingreso seguro cada mes o vivir de tu obra, ya ni hablemos de pensión o retiro para fondo para el retiro, ¿no? Es difícil. En el caso es que hay muchos sentimientos e ideas que se mezclan al momento de hablar de economía en el ámbito cultural, que tiene que ver por una parte con las expectativas que nos fijamos y por otra con la precariedad de labor del sector. Más allá de querer ser la prueba viviente de que se puede vivir del arte, lo más importante, me parece, es que lo logremos con un equilibrio en nuestras finanzas, al igual que en un equilibrio en el ecosistema cultural, es decir, tener un ecosistema saludable. Porque es cierto que las industrias creativas pueden ser tan rentables como cualquier otro sector económico. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo? La manera en que visualizo la situación es que para nuestro gremio, el ámbito personal se mezcla y es parte de nuestros emprendimientos. Por lo que si nuestras finanzas personales no van bien, tendemos a transmitir esa frustración hacia nuestros proyectos, hacia nuestro trabajo. Lo cierto es que el ecosistema cultural en México no es justo y requiere de regulaciones acorde con nuestra realidad. Así que hay que aprender a trabajar a partir de situaciones inciertas y precarias para lograr un verdadero cambio. Me gustaría que esta charla sobre el caso de Ediciones Manivela sea una invitación a reflexionar en torno a diversos aspectos de la sostenibilidad económica. Primero, reconocer que la economía y las finanzas son un campo especializado de conocimiento, así que siempre es bueno contar con el acompañamiento de personas expertas en el área. Luego, reconocer el momento que estamos viviendo, eso es muy importante. En la cultura se está dando la discusión en torno a los derechos culturales, pero también en torno a las condiciones mínimas que deberíamos tener todas las personas que trabajamos en la cultura. Se está poniendo sobre la mesa las reglas de intercambio, de colaboración y los estándares que deberíamos tener. Así que se vale decir, no estoy de acuerdo, o gracias por la invitación, pero no gracias. Por otra parte, hay que reconocer que independientemente de que cada emprendimiento tendrá sus métodos para llegar a la sostenibilidad económica, el objetivo común, me parece que debería de ser, es que logremos un ecosistema saludable para todas las iniciativas culturales. Finalmente, espero que podamos identificar que en cada caso, en cada uno de sus emprendimientos, en cada una de las empresas, se debe definir las expectativas económicas, a la vez considerando, pero distinguiendo las expectativas económicas de cada integrante. Así que, dicho lo anterior, arrancaré con la presentación. Bueno, si entran a la página de Ediciones Manivela, podrán revisar nuestro trabajo con más detalle. Quiero mostrarles esta sección donde está nuestra vocación y trayectoria, ya que me servirá de guía. Entonces, dice, Ediciones Manivela es una iniciativa de empresa cultural perfilada hacia las expresiones artísticas de nuestra época, con sede en la Ciudad de México y fundada en octubre de 2014 por Minerva Salguero, es decir, yo, su servidora. Nuestra labor involucra editar, producir, distribuir y promover publicaciones impresas y electrónicas en torno al arte y a su aprendizaje. También nos interesa participar en encuentros con los diferentes agentes involucrados en el arte contemporáneo, nacionales e internacionales.
Deseamos contribuir al ejercicio de un criterio sensible, analítico y autónomo hacia las manifestaciones culturales actuales. Pero ¿cómo inició todo? No iré al verano del 85 cuando nací, pero sí regresaré a finales de 2012, cuando me gradué de la maestría en Historia del Arte. Al terminar la maestría tenía la sensación de que había acumulado una gran cantidad de conocimiento, de referencias y que necesitaba procesarlas, discutirlas y activarlas, porque siempre he considerado que no sirve de nada acumular conocimientos si no puedes compartirlos, si no puedes utilizarlos para explicar tu contexto inmediato. Así que pensé en una plataforma editorial para difundir las investigaciones que arroja cada generación de egresados de posgrado de Historia del Arte. Una manera de evitar que estas tesis se queden en el archivo. Por otra parte, también noté que cada vez había más aspirantes que no lograban ingresar a las escuelas de arte y que estaban buscando información y que alguien les dijera por dónde empezar. Así que me pareció lógico aprovechar la sinergia que hay entre la producción de investigadores jóvenes, que además están buscando empleo y experiencia profesional, y la necesidad de un sector de la población que está ávido de conocimiento y de oportunidades de estudio. Por supuesto, un proyecto de esta magnitud debía requerir una logística y recursos. Así que primero organicé una empresa editorial para tener todas las posibilidades de acción y luego planeé las colecciones para satisfacer las necesidades de diferentes públicos. Tardé alrededor de un año, yo creo que todo 2013, en organizar un plan de negocios, ya saben, con misión, con visión, con objetivos, metas, organigrama, diagrama de flujo, todo lo que lleva un plan de negocios. Y tenía nombres potenciales para la editorial y un diseño y una identidad. La razón por la que fui muy meticulosa en el plan de negocios se debió a que quería presentar la iniciativa a mi papá. Entre otras cosas porque al ser administrador de empresas sabía que él podría asesorarme, incluso poner la inversión inicial. Si quería lograr su apoyo, debía hablar su idioma, demostrar que era capaz de pensar mi actividad artística en términos económicos y funcionales. Así que imprimí el plan de negocios y el viernes 24 de octubre de 2014 presenté la iniciativa a mi padre. Aún recuerdo su mirada, sorprendido que por fin había un proyecto en común en el que podríamos trabajar juntos. Al terminar mi presentación, mi padre solo me dijo: veo que has pensado en todo, estás lista. El lunes nos sentamos a platicar. Desafortunadamente, el lunes por la mañana falleció de un infarto mi papá, así que pues ya no tuve oportunidad de hacer la editorial con él. Entre el duelo y el proceso de seguir adelante, empecé a colaborar esporádicamente en proyectos artísticos. Sin embargo, el que más puedo destacar es mi colaboración con el Museo Jumex, en el Departamento de Educación, a cargo de Samuel Morales. Tal vez lo conozcan, es un experto en temas de mediación y formación de públicos. Mi estancia en el museo me permitió conocer diversos públicos, sus inquietudes, sus preguntas. Me ayudó sobre todo a recordar que, a pesar de mi dolor, hay algo en este mundo que aún me hace feliz y es compartir con otras personas las múltiples visiones del arte. En septiembre del mismo año se inauguró la primera semana del emprendedor en el Centro Banamex. Tal vez recuerden a Lina Dem, ¿no? Ahora, en compañía de mi mamá, nos animamos a ir. Queríamos saber si la idea de la editorial era algo posible, ya saben, ¿no? Necesario, rentable, con futuro. Ahí conocí las herramientas de Canvas, que seguramente ustedes ya trabajaron, y todos los aspectos de la propuesta de valor, los aliados, las estrategias, y fundamentalmente lo que aprendí era la necesidad de buscar un equilibrio para recuperar la inversión inicial. Fue una semana muy pesada. Tomamos todos los cursos, hicimos todos los ejercicios, los estudios de audiencia, para conocer a nuestros clientes, para saber qué buscan, qué quieren, dónde están, definir nuestras estrategias de marketing, pensar en posibles financiamientos, etcétera, ¿no? Y al final, la verdad, empezábamos a desesperarnos. Recuerdo que en los talleres usaban un caso hipotético de una señora que tenía la idea de hacer mermeladas y que una vez que había elaborado su plan de negocios debía lanzar su producto al mercado para saber si efectivamente sus mermeladas le gustaban a la gente. Lo traigo a colación porque recuerdo que el último día, ya con los pies hinchados y cansadas de los talleres, sentadas en uno de los sillones de la feria, mi mamá voltea y me dice: ¿sabes qué, Mine? Creo que ya lo que sigue ahora es que hagas tus mermeladas. Y ve si la gente les gusta, cómo las recibe. Ya tienes todo planeado, así que ya hazlo. Eso fue en septiembre. Así que el 14 de octubre me di de alta en Hacienda.
como persona física con actividad empresarial en edición de libros. Registré la marca en el INPI, hice mi página web, mi fanpage de Facebook y, por supuesto, imprimí mis tarjetas de presentación. Y me pregunté, ¿con qué libro voy a empezar? Era un momento muy difícil en México. Fue el año de la desaparición forzada de los moralistas de los normalistas de Ayotzinapa. Me pareció que la comunidad artística, pues, no estábamos de ánimo para reír y celebrar. Sentíamos dolor y rabia. Así que la primera colección de Manivela inició con una convocatoria en noviembre con el título Yo me manifiesto con mi trabajo. Un llamado a publicar desde el ensayo o la producción visual lo que diversos artistas estaban haciendo frente a la situación política. De ahí salió una serie de 7 títulos en formato EPUB de distribución gratuita y bajo la licencia de Creative Commons. Fue una experiencia gratificante. Me encargué de todo, desde la convocatoria, la recepción de obra, el proceso editorial, la producción del libro electrónico, hasta colocarlo en las librerías virtuales de iBooks y de Google Play, que en ese momento eran las que aceptaban distribución de libros gratuitos. Me permitió conocer, con un caso real, todos los aspectos de una editorial, desde la recepción de un manuscrito, su edición, diseño, hasta la distribución. Por supuesto, también tomando consideraciones legales, aunque se tratara de Creative Commons. Así, terminó 2014 para Manivela y di por terminado el proceso de emprendimiento. Para 2015, ya me sentía más segura. Así que empecé con la segunda colección de Manivela, enfocada a los libros de artista. Pero me interesaba que no fueran las típicas ediciones limitadas, súper costosas y de colección. También inicié los servicios editoriales para instituciones. Cada proyecto me demandaba investigar y aprender algo específico, ya sea de procesos de impresión, de software, trámites legales o términos especializados del mundo editorial. Lo confieso, cometí muchos errores. Perdí tiempo, perdí dinero, me enojé, lloré, pero al final lo vi como un proceso de aprendizaje. Encontré la motivación en saber que por fin estaba trabajando y viviendo de lo que me gustaba hacer. Así hice el libro Sentóse a decidir con el artista Rodrigo Sastre. Aún recuerdo la presentación en Obrera Centro, cuando todavía estaba en la colonia obrera, junto con Laura González y Edgardo Ganado Kim. Ambos han sido mis mentores y desde entonces han fungido como el consejo editorial de Manivela. En esa presentación, la verdad, me sentí editora. También conocí a más personas que les interesaba colaborar con la editorial. Jimena Escalera se acercó y ofreció su trabajo de manera voluntaria. Yo desde un principio le advertí, en este momento no puedo pagar una nómina. Y ella dijo, no te preocupes, yo no sé nada de editorial, así que acepto trabajar de manera voluntaria. Y lo que a ella más le interesaba era aprender los procesos editoriales. Pero para 2015, en esa fecha, yo ya tenía la aceptación para irme al extranjero a estudiar. Así que le dije que a mi regreso trabajaríamos en una colección que me interesaba sacar para estudiantes de arte. Así que en 2015 me fui a París a estudiar la especialidad en diseño editorial. Fue una experiencia que trajo nuevas oportunidades a la editorial en la feria especializada de libros de arte Arts Libris en Barcelona y en Arco en Madrid. Surgió a partir de una invitación de la directora de la feria, Rocío Santa Cruz, porque Mónica Galván y Laura González la conocían y le hablaron de Manivela y le dijeron, Minerva está en París ahora. Así que conocí a Rocío en la inauguración de París Foto el 13 de noviembre de 2015. Tal vez les suene la fecha. Fue la noche de los atentados en París, que será una historia para otra ocasión. Para ese entonces yo contaba con un libro impreso y mis 7 libros electrónicos, así que no tenía mucho caso usar un stand para Manivela. Así surgió la iniciativa de Nodos Editoriales, una muestra de editoriales mexicanas de libros de arte. Empezó como una convocatoria a editoriales de México para participar en una muestra. Mónica, que estaba en México, recibió los libros y toda la documentación. Yo, desde París, me trasladaba a Barcelona y a Madrid para montar el stand. Contamos con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para solventar algunos gastos y para la logística del envío. Por supuesto, fue estresante, tal vez la experiencia más estresante que me haya dado la editorial. Eran demasiadas cosas que debía organizar y atender. De pronto me encontraba sola, en el extranjero, gastando el dinero de mis estudios
y aprendiendo a promover alrededor de 100 títulos de diversas editoriales. A pesar de todo, para mí fue un éxito en todos los sentidos. Arco fue mi primera feria. Aprendí que aún haciendo tu mejor esfuerzo hay muchas situaciones fuera de tu control. Así que lo mejor es estar calmada para tomar decisiones más acertadas. Aprendí a ser flexible, porque aunque una contingencia cambie tu plan inicial, aún así puedes resultar una experiencia muy afortunada. Después de esta experiencia, empecé a relajarme y a disfrutar. Observé que la incertidumbre es más constante que la certeza, así que hay que aprender a navegar en ella. La invitación de llevar nodos editoriales a siguientes ediciones de ferias en Europa estaba en la mesa, así que debía tomar una decisión. Aunque la idea era muy tentadora, sentía que todo ese esfuerzo e inversión de recursos debía dirigirse a producir los libros de Manivela. Me propuse así que si volvía a participar en otra feria, los libros de Manivela deberían de estar en el stand, pero por supuesto, primero había que hacerlos. Regresé a México en 2017. Empecé a organizar un equipo de trabajo para sacar la colección de Asuntos del Arte, pero también me volví a ir a Frankfurt, esta vez a una estancia de investigación muy corta. Regresé a México en 2018 ya de manera definitiva. Además de varios cambios de mi vida personal, retomé la producción editorial de Manivela, la cual implicaría la mayor inversión financiera. Retomé el contacto con el INADEM, quienes me habían acompañado en todo el proceso de incubación. En el momento de ir al banco para solicitar mi préstamo como emprendedora, tuve la desilusión más grande de mi vida. Ya se imaginarán al típico banquero que no entiende de empresas culturales. Tuve que soportar frases como, ¿para qué quieres hacer libros si en México nadie lee? ¿Por qué una jovencita tan bonita como tú quiere hacer una empresa? ¿Por qué no mejor te damos una tarjeta de crédito? Seguro quieres el préstamo para comprar ropa. Por eso digo que aún falta en el sector cultural que haya más herramientas para lograr la sostenibilidad, empezando por el acceso a créditos acorde a nuestras necesidades y banqueros capacitados a la economía cultural. Con el corazón roto, recordé mi estrategia inicial, pedir a mi familia que invirtiera en la editorial. Fue así que mi mamá fue mi aval financiero y obtuve mi primer crédito para la editorial. El monto estuvo calculado para solventar todos los gastos de un año de producción para, al final, tener la colección de Asuntos del Arte, con una proyección financiera para recuperar la inversión a 6 años. Así que llevo 3 años cumpliendo y esforzándome por cumplir ese compromiso que adquirí. Tal vez ya conozcan la colección de Asuntos del Arte. La lanzamos en noviembre de 2018 en el MOAC. Así conocí a Julieta y a Nicole, porque adquirieron una colección para la biblioteca de piso 16. Desde entonces me he dedicado a fortalecer los canales de venta, la distribución y las actividades de promoción, sobre todo en ferias de libro nacionales y en ferias especializadas en arte. También me afilié a la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial, formé parte de la beca Juan Grijalvo, una especie de iniciación en el gremio editorial. Lo comento porque es muy importante que reconozcamos quiénes son nuestros aliados y quiénes más están trabajando lo mismo que nosotros hacemos, no nada más en nuestra escena independiente, sino también en una escena a escala de la industria. Ingresé también a la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco, que se imparte junto con editores expertos al gremio. Así conocí a Carlos Anaya Rosic, en ese entonces presidente de la Cámara, una persona muy generosa para compartir sus saberes. Me ayudó a reestructurar los aspectos de producción, distribución y los aspectos financieros de Manivela. Desde entonces, ese es el asesor principal para todos los asuntos administrativos de la editorial. A partir de la colección Asuntos del Arte, surgieron los productos derivados de Manivela, principalmente cursos, talleres y ahora diplomados, diseñados de acuerdo con las necesidades de la comunidad donde se impartirán. El primero fue en la Universidad de la Comunicación, para estudiantes de diseño y comunicación visual, en torno a la pregunta, ¿qué es la creatividad? Luego salió la idea de hacer un taller en el MUAC, con el mismo nombre de la colección, el cual a mí me gusta decir que más bien se trató de un taller de preguntas. Estaba enfocado a personas con el interés en la pedagogía del arte. Al final, la idea era que cada participante estructurara una pregunta metodológica que le permitiera conducir su investigación.
porque tal vez ustedes ya se habrán dado cuenta que a veces lo más difícil en una investigación es construir una pregunta que guiará nuestras indagaciones. En 2019 presentamos la colección de Asuntos del Arte en Jalapa y así, en la Feria del Libro Infantil Juvenil, conocí a la directora del IBEC, Silvia Alejandra. A partir de ese encuentro establecimos un vínculo de colaboraciones, del cual surgió la invitación a crear un diplomado para la comunidad artística de Veracruz. Implicó un proceso de investigación, diseño y gestión que concluyó con el diplomado profesionalización de la práctica artística, que duró 6 meses. Básicamente, mi interés era ofrecer herramientas a las personas que se dedican al arte para que puedan vivir de su trabajo de una manera digna. Es una discusión, como les decía al principio, que debemos tener con quienes diseñan las políticas públicas y con las instituciones culturales, pero sobre todo entre la comunidad artística. Bueno, esa es la historia y el trabajo de Maribel. Seguramente la pregunta que se están haciendo es, ¿cómo obtienen los recursos para hacer los proyectos? Y pues si Manivela al final es una empresa rentable. El área de producción se encarga desde la recepción del manuscrito hasta la salida del libro, ya sea impreso o electrónico. Funciona a partir de las colecciones del editorial con un calendario anual de publicaciones. Este calendario es una guía, porque como les decía, pues siempre puede ocurrir una contingencia, como por ejemplo una pandemia, ¿no? El calendario también es un estimado del presupuesto, porque es lo que anualmente vamos a necesitar invertir para producir los libros, ¿no? Y la responsable de esta área, pues es Minerva Salguero. Luego viene el área de distribución, que se asegura de que los libros lleguen a los puntos de venta, en las condiciones y con la documentación necesaria. También da seguimiento a los envíos desde las plataformas virtuales. Su labor permanente es expandir y encontrar nuevos puntos de venta. Y la responsable de esta área es Minerva Salguero. El área de comercialización se encarga de que lo que ya está en los puntos de venta efectivamente esté disponible, es decir, que aparezca en el listado de la librería. Verifica que sí haya los libros, ¿no? Verifica también el precio en el que se está vendiendo, da seguimiento a las órdenes de compra, al igual que a los libros en consignación en librerías físicas y virtuales. También está a cargo de las ventas en ferias de libros y en eventos especiales. Su labor permanente es encontrar diversas vías de comercializar los productos y servicios. Y la responsable, pues adivinen quién es, ¿no? Pues Minerva Salguero. Luego, marketing. El área de marketing diseña las campañas de cada colección y para cada evento o punto de venta. Su labor permanente es conocer las necesidades de nuestro público y encontrar nuevos canales de promoción, ya sean físicos o virtuales. Y mejor ni digo quién es la responsable. Luego vienen las finanzas. El área de finanzas se encarga de llevar el registro de todas las operaciones comerciales. Conoce el estado del inventario, el inventario físico de nuestros libros y de todos nuestros recursos materiales. Controla los presupuestos de cada área, es decir, mete en cintura a todas las otras áreas, ¿no? Emite los pagos a todos los proveedores, y aquí en proveedores también estoy considerando, por ejemplo, a las personas que colaboran como autores. Su labor permanente, y esto es muy importante, es vigilar que el presupuesto se derogue de manera responsable, acorde con los objetivos del editorial, evitar el endeudamiento innecesario y dar seguimiento a la recuperación de la inversión inicial. Yo soy la responsable, pero como les decía, tengo un buen asesor. En el área legal, se encarga de elaborar los documentos para celebrar contratos con proveedores, ya sean colaboradores, autores, instituciones, prestadores de servicios, etc. Establece las condiciones, principios y valores en que se llevarán a cabo las actividades del editorial y realiza los trámites de registro de obra, de marca y el ICBN. Aquí, aunque yo soy la responsable o quien además soy la titular de los derechos, requiero de la asesoría de abogados y asesores tanto del INDAUTOR como del INPI. El área fiscal se encarga del cumplimiento de las obligaciones con el SAT. Emite las facturas de las operaciones comerciales del editorial y recauda los comprobantes fiscales de los gastos y producción, tanto de producción como los gastos operativos. Aquí la responsable es mi hermana, Daniela Salguero, ya que ella es contadora. Todas las áreas funcionan a partir ya sea de que yo me encargue directamente o a través de terceros. Y esto me daría pie a hablar también, por ejemplo, de, aunque aparezco yo en todas las áreas,
siempre establezco colaboraciones temporales para poder dar solución a todo el trabajo. Entonces, si necesito, por ejemplo, la coordinación de un proyecto, hago el encargo por ese trabajo y por un tiempo determinado. Si surge una eventualidad, entonces se aplaza, o si es algo que pueda resolver, entonces yo lo hago. Pero siempre hay un contrato a partir de lo que se estableció en las condiciones de ese trabajo. A partir de colaboraciones específicas y bien planeadas, o tratando de que sean lo mejor planeadas, es que puedo determinar el costo de un proyecto y el tiempo que tardaré en realizarlo. Y luego, hay dos tipos de proyectos en Manivela. Los de iniciativa propia, propia y los de obra por encargo. Los primeros son la producción editorial. Perdón. Es la producción editorial de Manivela. Todas las actividades de promoción que están agendadas, así como todos los gastos operativos o gastos fijos. Para estos, debo asegurarme que habrá un recurso financiero y obligo a establecer un periodo para el retorno de esa inversión. Los segundos son a partir de un tercero, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que solicita un producto o un servicio, por lo que el costo corre a cuenta de quien lo solicita y hay un margen de ganancia entre el 3 y el 10% que se va directo a nuestro fondo de inversión. Entonces, por ejemplo, tenemos estos servicios para autores que quieran autopublicarse, o sea, no salen con el sello de Manivela. Y tenemos, por ejemplo, estos proyectos para instituciones, ¿no? Que son servicios editoriales también. Los costos fijos y variables consideran lo que necesito yo para trabajar en la editorial, pero no tienen nada que ver con mi expectativa financiera personal. Es decir, con lo que yo consumo para sentirme, digamos, realizada, ¿no? Como viajes o comprar una casa o entretenimiento o placeres, etcétera, ¿no? Esas necesidades las cubro con actividades paralelas que también realizo. A la editorial le cobro solo lo que necesito estrictamente para vivir y para trabajar. Aquí es donde me doy cuenta que las condiciones laborales tan precarias de nuestro sector es algo que no debería de ser. Y no es porque no haya una intención de que no sea sustentable o sostenible o rentable la editorial, es porque tampoco puedo encarecer los productos y los servicios. Pero de esto voy a hablar más tarde. La conclusión que quisiera llegar es que en una primera etapa hay que lograr diferenciar las finanzas personales de las finanzas de la empresa. Y esto implica un gran sacrificio. En el caso de Manivela, en una primera etapa, claro, en una primera etapa, para que el retorno de la inversión se vaya efectivamente al fondo y no a los gastos personales de la directora, se deben de hacer sacrificios. Como les decía al principio, te tienes que preguntar, ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu empresa funcione? Yo estoy dispuesta a vivir en austeridad y en autoexplotación laboral, porque así se llama, autoexplotación, pero por un tiempo limitado, porque también considero que las condiciones deben cambiar. Pero la manera en que evalué este sacrificio fue, puedo pasar 10 años en explotación laboral en una empresa privada o pública, o puedo pasar esos mismos 10 años en autoexplotación laboral en mi propia empresa, con el objetivo de que esa autoexplotación se convierta en inversión. Esto no significa que estos años haya vivido en una caverna o muriendo de hambre. No, al contrario, me ha motivado a buscar más proyectos y a diversificar para poder pagar mis viajes o mi estilo de vida. Lo que no hago es gastarme el dinero del editorial. O, como Carlos Anaya me dijo en algún momento, el dinero de esta bolsa, señalando su bolsillo, no debe mezclarse con el dinero de la otra bolsa. Si yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, obtener recursos para esos otros gastos que mencionaba, tendría que aumentar los ingresos del editorial, que es el plan a largo plazo de Manivela. La idea es eso, ¿no? Que pueda tener yo el sueldo que merezco. Pero esto debe ser a partir de incrementar la producción y los servicios, así como las ventas, lo cual requiere una segunda etapa de inversión, lo que se conoce como escalamiento o aceleramiento económico. Así que yo le di a la editorial 10 años.
para estabilizarse, para entender el mercado, para conocer su audiencia, para profesionalizarme. Digo, si quiero un sueldo de directora, pues debo ser lo suficientemente profesional para merecer ese sueldo, ¿no? Pero no más de 10 años. Es decir, que en 2 años, porque llevamos 8, deberá cambiar su estructura y su dinámica. Es un compromiso de no tirar la toalla, pero también de ser flexible y estar dispuesta a cambiar para poder seguir cumpliendo con la misión del editorial. Así que nuestro estándar de sostenibilidad es que la inversión inicial tenga un retorno programado, a la par que generamos otros ingresos a través de la diversificación de productos y servicios. En el momento estipulado, que viene a la mano en que ya no puedes satisfacer la demanda de tus clientes, esa es la señal de que debes de escalar, lo que implica un aceleramiento, un incremento de presupuesto, pero también en el trabajo, en todas las áreas, y las personas también se unirán, porque deberás necesitar la colaboración de muchas otras expertos. Debes plantear tus metas para cumplir indicadores más ambiciosos, así que también debes de sentar y decir, estoy lista para acelerar, estoy lista para escalar, estoy dispuesta a esto. A manera de conclusión, quisiera decir que el estándar de sostenibilidad, en el caso de México, debe ser fijado por los miembros de la empresa, ¿no? Porque yo sé, estoy hablando de una empresa que es prácticamente de una sola persona, porque así lo decidí, ¿no? No tengo socias ni socios, pero yo sé que muchos de sus proyectos son colectivos, ¿no? Y que funcionan tal vez como cooperativas o de alguna manera tienen una estructura más horizontal, ¿no? Pero entonces se tienen que sentar a platicar y, bueno, ese es mi consejo, por supuesto, pueden echarlo a la basura y decir con toda honestidad qué pueden aportar, qué están dispuestos a sacrificar y qué necesitan a cambio de su trabajo. Las necesidades son diferentes, ¿no? Y también la manera en que cada persona puede aportar a un proyecto es diferente y hay que aprender a valorarlo. Algunas personas podrán estar 8 horas pegadas a la computadora, pero otras personas podrán solo otorgar 1 hora de su trabajo. Y eso también hay que valorarlo, porque no se trata de cantidad, sino se trata de calidad. Así que me parece que nuestro estándar, o el estándar de cada proyecto, pues debe fijarse con todo, o sea, con la mayor realidad posible, acorde con esas necesidades, y decir, yo solamente puedo invertir 2 años de mi vida en este proyecto. O yo solamente puedo aportar, no sé, un medio tiempo porque tengo que cuidar a mi hija, a mi hijo, tengo que pagar la renta, tengo que dar clases, tengo que conseguirme otros 5 empleos, no sé, ¿no? Em, y yo creo que esto es válido al principio, pero no como una condición permanente. Sí se debe de establecer un tiempo en decir, si en 2 años esto no está funcionando, o si en 3 años, o en mi caso, al principio, antes de la pandemia, era 5 años. ¿No? Ese era el tiempo que yo me había dado para estabilizar a la editorial y dar el siguiente paso de escalamiento. Ahora es 10 años, ¿no? Porque estos últimos 2 años realmente fueron una gran, vamos a llamar, un estado de hibernación. Vamos a llamarlas, vamos a ser positivos. Y, y fue una manera, para mí la hibernación es una manera de conservar tus energías, no desgastarte, mirar el panorama, tomar distancia, pensar, ¿no? ¿Qué más te interesa hacer? No quitar el pie del trabajo, ¿no? Pero sí no alocarse, ¿no? Y decir, uy, Dios mío, todo el mundo está yendo hacia el mundo digital, inviertan 50,000 pesos en una nueva plataforma. No, o sea, hay que, recuerdo, el trabajo del área de finanzas es vigilar que no haya endeudamientos innecesarios, que no haya estas decisiones precipitadas, ¿no? Por una contingencia. Esa flexibilidad es la que también hay que saber trabajar, ¿no? Esta incertidumbre, esta inseguridad, eso es lo que más vamos a encontrar. Pero si aprendemos a disfrutarla, podemos ver con más claridad qué otras opciones hay. Entonces, la otra cosa que quería decir es que los estándares de iniciativas, por ejemplo, europeas, ¿no? Cuando estuve yo en París, hay un índice de consumo de la cultura, del arte, ya inculcado en la gente, ¿no? O sea, las personas compran libros y están tranquilas con
con el precio que tienen, que no es barato, ¿no? Pero porque también sus sueldos, su poder adquisitivo es mayor. Entonces, si yo empezaba a poner estrategias, copiando modelos europeos, pues me iba a topar con pared, ¿no? Iba a fracasar y me iba a sentir muy frustrada. Así que la cuestión de los estándares, es decir, a ver, yo quiero realizar este proyecto y cuál es o sea, lo mínimo que considero que estoy dispuesta a aceptar. Entonces yo dije, bueno, puedo aceptar que sea una impresión a una tinta, que no sea pasta dura, puedo vivir con eso. Lo que sí no podía vivir es que no fueran cuadrados, ¿no? O sea, si ustedes han visto los libros de Asuntos del Arte, son cuadrados, ¿no? Y el impresor casi quería matarme de que se gastaba mucho porque los libros fueran cuadrados, ¿no? Y yo le dije, sí, pero necesitamos un espacio para las notas. Para mí es fundamental que las personas cuando lean los libros tengan un espacio para hacer notas. Y eso no estoy dispuesta a dejarlo ir nada más porque voy a gastar menos. Pero sí estoy dispuesta a que, por ejemplo, las ilustraciones no sean a color, ¿no? Ahí no le di problema. Hay muchas colaboraciones que yo puedo hacer con un bajo costo, pero no estoy dispuesta a colaborar si no hay un pago, aunque sea mínimo, aunque sea simbólico el pago, pero no debemos de ofendernos si no hay un pago. Si necesito algo, un trabajo muy específico, como una proyección financiera o algo así, pues eso sí se tiene que pagar, porque eso sí es un trabajo que requiere que inviertan mucho más tiempo, ¿no? A que solo te den una opinión, ¿no? Que, bueno, es debatible, ¿no? También creo que la idea de que Manivela en un futuro tenga mucho más ingresos es que sí pueda ofrecer no nada más a un consejo y a sus empleados de las diversas áreas, un sueldo con todas las prestaciones de la ley, sino también una mejores condiciones laborales que incluso las que se ofrecen, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas de mis conocidas tienen bebés, ¿no? Y sí saben que se está tomando ahora, se está poniendo en la mesa ese asunto, ¿no? De por qué las mujeres tenemos que sacrificar nuestras carreras profesionales cuando tenemos bebés, más de lo que las parejas sacrifican, ¿no? Y la idea era esa, ¿no? O sea, hacer una editorial donde pudiéramos convivir con eso, donde pudiéramos tener a nuestros bebés, ¿no? Donde pudiéramos saber que podemos trabajar y cuidar a nuestras familias sin tener que hacer un sacrificio o de tu carrera o de tu familia, ¿no? Pero, como les decía, en la primera etapa eso no es posible. Y no, cuando les decía es difícil hablar de dinero, yo sé que muchas personas esperan decir, desde un principio fue un éxito, desde un principio todos teníamos nuestros sueldos, ¿no? La mayoría de los casos es, al principio te toca barrer, te toca cargar las cajas, te toca hacer todas las tareas, ¿no? Después vas a tener personas que puedan realizar ciertas funciones. Pero yo también considero que es importante empezar desde cero y conocer todas las áreas para saber por qué debes de valorar ese trabajo y por qué debes de dar una remuneración justa a las personas que realicen ese trabajo, porque en algún momento te tocó a ti cargar las cajas, ¿no? De los libros. Lo que sí creo que hay que establecer son periodos de tiempo para que esto no se vuelva una condición desgastante y frustrante. Porque al final, la verdad, les puedo decir que la razón yo consideraría que muchos proyectos fracasan, porque antes de yo trabajar en la refaccionaria estaba en un colectivo, en una galería, ¿no? Era un trabajo autogestivo. Yo me di cuenta que, por ejemplo, no pudimos hacer más cosas después porque cada quien tenía necesidades de sus vidas, ¿no? Personales que no se podían realizar en la primera fase de un proyecto de emprendimiento. Creo que también hay otro problema y que hacía referencia con la cuestión de una capital cultural como es París, que tiene no nada más un consumo cultural ya arraigado, también hay políticas públicas que permiten ese ecosistema cultural. Y me parece, por ejemplo, en mi caso, que es la industria editorial, el libro enfrenta, ¿no? Digo, más allá del prejuicio de que si se lee o no en México, es qué significa un libro para las personas, qué valor tiene. Y la siguiente actividad a la que me gustaría pasar es plantear esto. ¿Cuáles son los hábitos de consumo cultural en México?
que nos permiten establecer una diferencia entre el valor y el precio. Porque a mí me parece que es importante que tengamos muy consciente que no es lo mismo y que de ahí va a depender de que la gente esté dispuesta a pagar por lo que hacemos o que la gente diga, pues está padre lo que haces, pero la verdad no, me parece que lo deberías de compartir de manera gratuita, ¿no? ¿Qué valor le dieron ustedes a la cultura? O sea, ¿qué significado tuvo eso en sus vidas, en su existencia? Y luego piensen cuánto estaban dispuestos a pagar por eso. La respuesta es diferente para cada quien, porque mientras que a lo mejor digo, yo no voy a pagar por un meme, ¿no? O sea, por un libro estoy dispuesta a pagar más, pero con eso es con lo que estamos trabajando. Cuando en el comentario que ponían hace rato acá en el chat, ¿no? De lo que estás dispuesto, a mí la palabra clave es eso, la disposición que tiene cada persona a dar una remuneración económica por algo o dar una remuneración en especie por algo, de un producto o un servicio cultural. A mí me parece que en nuestro sector cultural no está muy valorada la cultura, por lo que no está el público en general, nuestras audiencias, no está dispuesta a pagar lo que cuesta hacerlo, ya no lo que debería de ser el precio, que haya un margen de ganancia, no, lo que cuesta lo mínimo para producirlo. Hay, por supuesto, excepciones en donde las personas sí están dispuestas a pagar sin ningún problema, ¿no? El caso que, por ejemplo, esta discusión de diferencia entre valor y precio fue a partir de una reflexión que hizo Carlos Anaya también, desde la Cámara, desde la CANIEM, en una plática sobre si los libros tenían que ser gratis, porque todo, la cultura, debe haber un acceso universal a la cultura. Sí, por supuesto, igual que para la educación y la salud, pero eso no significa que no cueste, eso no significa que no se pague a las personas que los hicieron. Las vacunas se pagaron, a los doctores se les pagó, sin embargo, no, para nosotros fue gratuita la vacuna, ¿no? Entonces, esa diferencia es poder esquematizar, poder sistematizar cómo funciona el valor y el precio de lo que nosotros estamos haciendo, lo debemos de tener muy claro para que entonces podamos exigir que paguen, ¿no? Si eso es lo que yo decidí, el precio que yo estoy decidiendo por mis libros. Ahora, por supuesto, yo puedo decir, mi libro vale 1,000 pesos, ¿no? Pues a ver quién te lo compra, ¿no? Porque también interviene una ley de mercado. Y aquí yo lo que la siguiente etapa de la editorial o lo que yo he estado reflexionando desde la pandemia en mi estado de hibernación fue precisamente el acceso y la cuestión de los derechos culturales, ¿no? Ustedes conocerán que los derechos culturales no es nada más que haya un acceso a la cultura, sino es también el respeto a las personas que construyen y producen eh, estos productos y servicios, ¿no? Y yo me he topado con varias reflexiones. Una de ellas es de que definitivamente todo lo que hacemos en la cultura es un trabajo. Y por ser trabajo tiene que ser remunerado. De que tu cliente final o tu audiencia no pague por ello, eso no tiene que ver con que tú no recibas una remuneración. Tal vez sea a través de otra institución, sea a través de un financiamiento, pero tu trabajo debe ser remunerado. Luego, también creo que hay una discusión falsa entre el acceso abierto y los derechos de autor, como si hubiera una contraposición o si hubiera una pelea ahí, y no lo hay. En realidad, el derecho de autor no es, o sea, yo la manera en que me he acercado a él, no es para prohibir o restringir, como se quiere ver en muchas ocasiones, en muchos debates, sino es más bien para regular esas relaciones de explotación de la obra a partir de lo que decide el autor. Si ustedes revisan las licencias de Creative Commons, la primera y la única cláusula que no varía es que debe haber una atribución y de que es el autor quien debe elegir cómo quiere que esa obra se transforme, se distribuya, se comercialice, ¿no? Si puedes hacer obras derivadas, si puedes hacer, ¿no? Si la quieres mantener gratuita o no.
Y eso es lo que debemos, me parece, considerar. O sea, de que la ley tiene muchas deficiencias y están, que falta actualizarse, definitivamente. Pero creo que también tenemos que empezar a tener unos debates, unos foros, dejo aquí la propuesta para piso 16, ¿no? De que es necesario abordar este tema. Si, de que, bueno, por nuestra parte, nosotros vamos a poner toda nuestra organización, voy a hacer mi misión, mis objetivos, mi cronograma, mi presupuesto. Yo prometo no gastarme el dinero del editorial, ¿no? En mis viajes, ¿no? Pero por favor, construyan políticas públicas que me permitan distribuir, comercializar de manera justa lo que estoy haciendo. Y creo que ahí es donde, cuando me refiero a un ecosistema cultural y que debe haber un equilibrio y de que esta sostenibilidad tiene que ver con todas estas áreas, con tu relación con tus proveedores, con tus públicos, y es de que también debemos formar a estos públicos para que aprendan a valorar tu trabajo. Por ejemplo, otra área de la que trabajamos en la editorial es que debemos formar también a nuestros proveedores, ¿no? De pronto no es lo mismo, ¿no? Que que una imprenta, ¿no? Trabaje con una empresa multinacional a que trabaje con una editorial de nicho. Pero eso no lo vamos a lograr si no empezamos a hacer una reflexión en torno a cuánto vale lo que hacemos, qué valor le estamos dando y también analizar como productores de cultura cuáles son nuestros hábitos de consumo de la cultura. ¿Qué tantas obras de teatro vemos, cine, música, libros, ¿no? ¿Cuáles son nuestros consumos culturales? Y no digo que aquí hay que fomentar el consumo, entonces ahora endeudense en membresías, ¿no? Pero sí me refiero a que hay que aprender a valorar nuestro trabajo y a valorar el trabajo de otras personas.